nosotros. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Me hiciste acordar, yo viajé, tenía 18 años, viajé en un Fiat 600 y me hice hippie y tenía un puestito de artesanía en el Torreón. No me diga. Y dormíamos en un Fiat 600 en Camet, en las barrancas, porque Sí, salía el sol y nos despertaba, y éramos tres, ¿no? En un claro. Fiat 600, o sea que hicimos barbaridades también nosotros, o sea que Mirá qué buena créame. anécdota, ¿eh? El doctor Perichón hippie, ¿te lo imaginas? Sí, y tengo Claro, la foto digitalizada de tenía un montón de pelo. Claro, Ahora claro. ya no me quedó ni el pelo, ¿Qué ¿viste? va a ser? Pero sí la experiencia, lo vivido. Armando Perichón, médico sanitarista, responsable en su momento del INCUCAI, del CUDAIO, muchos años en la función pública, también en la salud pública, obviamente. Y la idea era conversar, Armando, con vos sobre el tema de que ahora está en el centro de la discusión, que ya tuvo otros episodios porque volvió ahora con algunos casos, incluso que tiene que ver con esta caída en los niveles de vacunación. ¿Qué le está pasando, más allá de estos discursos alocados y muchos interesados en ir contra las vacunas? ¿Qué le está pasando a la gente o en todo caso qué le pasó después de la pandemia que dijo ahí donde se registra una mayor caída de vacunación? Basta de vacunas para los pibes incluso, ¿no? Arriesgándolos. Sí, en realidad el mundo avanzó gracias a las vacunas. Exactamente. O sea, las vacunas y los antibióticos cambiaron la expectativa de vida del ser humano. Ujú. Nosotros nacemos en la humanidad para combatir con los virus y las bacterias, que son los seres vivos que estuvieron antes que nosotros. Claro. Y ellos permanentemente nos atacan. Y hasta el advenimiento de la penicilina, mucha gente se moría Sí. de cosas que hoy son impensadas que nos moramos. Ujú. Después aparecen las vacunas. Y fueron las dos herramientas que tuvo el hombre para cambiar su expectativa de vida, ¿no? Ujú. En esa época el hombre moría a los 30 años y hoy a los 80. Claro. O sea que cambió el mundo. También cambió el mundo con respecto a la vacuna por la aparición de ciertas especialidades médicas que pudieron explicar muchas de las cosas de la vacuna. No te olvides, las primeras vacunas no se sabía por qué las hacían. Claro. Probaban. Después aparece la inmunología, que es la que empieza a explicar A dar todo el contexto teórico de claro. por qué. ¿Y qué es la vacuna? La vacuna es un entrenamiento que le hacemos al organismo con un virus, una bacteria atenuada o modificada genéticamente para que monte una respuesta inmune, que se llama respuesta inmune adquirida o entrenada. La estamos entrenando a propósito para que ella genere una serie de respuestas celulares y humorales, anticuerpos y células que van a quedar guardadas en la memoria, que cuando vos dentro de 20 años vuelva a entrar ese mismo virus y el sistema inmune identifique a ese virus que se identifica molecularmente, ¿no? Entonces pueda montar una respuesta inmune rápidamente Claro. para desembarazarse del virus y la bacteria. Eso es lo que cambió la historia del hombre. Ujú. ¿Qué pasó en estos últimos años? Yo creo que la pandemia, vos me marcás la pandemia, yo creo que la pandemia marcó una historia. Claro. Y un fin de una historia que era, todo el mundo se vacunaba. La Argentina históricamente tenía una tasa de vacunación comparable con el primer mundo, y no así en muchos países vecinos latinoamericanos. Argentina siempre tuvo una conducta muy vacuna dependiente, ¿no es cierto? Entonces, pero a partir de la pandemia empiezan, antes de la pandemia, una serie de movimientos en el mundo, negacionistas, antivacunas, tipo sectas, Sí. que han socavado. Y quizás nosotros en la pandemia, con el tiempo apremiante que se nos morían los pacientes, no podíamos andar explicando qué era la vacuna. Y la aparición de la vacuna fue digamos, si estaban los antivacunas, por el otro lado, en la humanidad había un sector de la humanidad y sobre todo de la ciencia que rápidamente construyó una vacuna de la nada. Sí. Es una historia, va a quedar en la historia del hombre, La velocidad desarrollo con lo que con se el hizo. cual Sí. se pudo combatir el COVID, ¿no es cierto? Y eso es un poco uno de los argumentos de los antivacunas, que es como, ¿cómo van a construir una vacuna tan rápido? Sí. Porque se cambió la plataforma de producción. O sea, de la misma manera, los adelantos tecnológicos que teníamos por un lado, desde la biología molecular, desde la informática o la bioinformática, nos permitió rápidamente generar una vacuna. Una vacuna en una plataforma que tiene unas ventajas increíbles. Hoy el mundo, menos acá, porque acá somos diferentes,
el mundo está avanzando en vacunas con estas plataformas para el cáncer, para enfermedades neurodegenerativas. Está todo el mundo investigando cómo poder actuar, porque es barata, técnicamente es muy rápida. Vos, con el avance del conocimiento del genoma, tanto de los virus y la bacteria como de nosotros mismos, ha permitido que vos elabores la vacuna en una plataforma de ARN mensajero, vectorial, ¿se acuerdan que hablábamos del COVID? Sí. Con un vector yo le pongo a las células tuyas un pedacito del ARN, del ADN del virus, y entonces tu organismo genera los anticuerpos. Eso es increíble, no se había practicado nunca. ¿Y qué se demostró? Que son baratas, que son fáciles de producir, que la puede producir cualquiera, sí, a diferencia de los grandes productores de vacunas. En la Argentina tuvimos, yo creo que la gestión de Alberto Fernández, bueno, en algún momento, cuando pase toda la hojarasca del problema, el cumpleaños de Fabiola, el juicio, que se quedó a mitad de camino en muchas cosas y demás, creo que se va a recordar una sola cosa, que es la gestión de la vacuna. En Argentina murieron 110.000 personas por el COVID. Bueno, podrían haber muerto 5 millones. Que le pregunten a los americanos, sí, en Nueva York cuánta gente murió. Sí, o en Italia, ¿no? O en Italia también, que viste que fue tremendo. Ahora, Armando, bueno, esto ya casi es extra médico, ¿no? Pero ¿cómo en el marco de esos avances de conocimiento se vuelve un pensamiento de la Edad Media, al oscurantismo? Porque yo me ha tocado estar en asados con gente profesionales, no de la medicina, pero profesionales, diciéndome, no, yo a mi hijo no estoy seguro porque creo que la vacuna tiene un problema. Yo me he enojado y digo, mira, este tema no lo hables porque a mí me enoja, porque esto no es una decisión individual. No. Tu decisión de no vacunar a tus hijos pone en riesgo a toda la comunidad, no a vos solo o a tu hijo, ¿no? Ese individualismo casi estúpido. La vacuna tiene éxito, y esta es la pregunta, Armando, en base a su masividad también, ¿no? Mira, yo viví una historia que te muestra lo que es la vacuna. Hasta el año 2007, yo estaba en el Cudayo, y uno de los graves problemas que tenía la Argentina y el mundo eran los niños con hepatitis B que se transformaban en fulminante y se morían en horas. Y buscábamos órganos para trasplantar, hígados para trasplantar, porque era la única alternativa posible de tratar a estos chicos. En el 2007 aparece la vacuna. Claro. Nunca más hizo un trasplante en menores de edad, claro, desde el 2007 para acá. La importancia, ¿no? O sea, se cambió la historia. Claro. El 57% de los chicos menores de un año se terminó las neumonías esas que iban a la internación y podían correr riesgo de vida. No se puede discutir a la vacuna, se puede discutir desde casi, yo diría que esto es religioso, ¿no? Sí, no, incluso con esta cuestión libertaria de decir, el otro día una diputada del PRO, que está antivacunas, que decía, no, yo no digo no a la vacuna, digo no a la obligatoriedad de la vacuna. Sí, pero tener la libertad. O sea, la libertad no existe en esto, porque es lo que decíamos antes. La vacuna funciona en comunidad. Es colectivo, claro. Ese es el asunto. Las vacunas funcionan como escudo. Claro. Escudo social, escudo comunitario. ¿Por qué? Porque cuanto más se vacunen, el virus no puede ir saltando de cada uno de nosotros, y hay una barrera física que impide que se desarrolle una viremia o una cantidad de pacientes infectados, que es lo que te pone en riesgo la vida de la gente. Entonces, las vacunas son escudos sanitarios. Entonces, es tremendo escuchar este tipo de cosas. Sí, terrible. Y después te dicen, no, porque produce tal cosa. Mire, muchachos, mi gran profesor de farmacología allá en el fondo de la historia me decía que los medicamentos son veneno, que en buenas dosis curan, claro, pero en malas dosis te matan. Sí. Entonces, esto es igual. La aspirina tiene efectos colaterales, ¿cómo no lo va a tener la vacuna? Claro que tiene efectos colaterales y adversos, pero cuando vos ves la incidencia de esos efectos colaterales en la población vacunada, te das cuenta que el beneficio es mucho mayor que esos efectos que pueda tener. Claro, al que le tocó, bueno, paga el pato, pero esa es la verdad. O sea, vos no trabajás por ese que va a tener el efecto colateral, trabajás por toda la comunidad, ¿no?
Es así. ¿Y qué hacemos ahora con esto? Por ejemplo, brote de sarampión, enfermedades que estaban erradicadas, que Argentina no tenía ese problema y de repente ahora nos chocamos con eso. Digo, hay que volver a hablar de esto, de la importancia de las vacunas, de por qué, y que no se convierta en esto que decías antes de una cuestión de religiosa. Digo, podemos discutir si querés, si vos querés o no querés, no sé, eso ya Sí, el es... sexo de los ángeles, si querés, pero no la vacuna, digamos. En realidad lo que hay que hacer ahora es replantearnos dos cosas. ¿Tenemos vacuna? Claro. No sé. Hoy no lo sabemos, porque el Ministerio de Salud es una caja ahí cerrada. Sí. Pero como puede haber un negocio ahí comprando vacuna, capaz que compraron Sí, vacuna. algunos sí. Pero Un 3%, más allá de eso, yo no 3%. sé la disponibilidad de vacunas hoy en Argentina. Sí. No la sé. Segundo, creo que tenemos que volver a lo que hicimos cuando erradicamos muchas de las enfermedades con la vacuna. Cuando yo era chico, a mí me iban a vacunar a la escuela. Claro. El sistema educativo tiene que comprometerse con esto, porque es la mejor manera de controlar, porque muchas de estas enfermedades se van a vacunar en edades de la escuela primaria o de los primeros inicios de la escuela. Entonces, no puede salir, nosotros decíamos, no puede salir una mujer embarazada si no hace la BCG, la vacuna antituberculosa. Claro. De la misma manera, hoy se han perdido los controles. El negacionismo lo que generó es una debilidad del sistema de control que nosotros teníamos sobre la comunidad. Sí, pero también, digamos, arropado por un Estado que no cree en el Estado, digamos, Bueno. ¿no? O sea, un gobierno que no cree en el Estado. Entonces, es difícil. Bueno, el otro día murió un bebé de 1 año en Villagorror Galvez por tos convulsa. Tos convulsa. Estaba erradicada. El sarampión Totalmente estaba erradicado en la Argentina. Y hoy ya tenemos casos de eso. Y no es una sola muerte, van 4 muertes Sí. de coqueluche desde que empezó todo esto. A ver, yo creo que es un crimen de lesa humanidad esto, que se mueran 4 pibes de coqueluche en el siglo XXI. Sí. Por la falta de vacuna o por la falta de conciencia de que tenés que vacunar a tus chicos y el Estado tiene que ser responsable de esa vacunación. Entonces, es increíble. Esto lo contás en el mundo y es imposible entender lo que está pasando. Sí, en otros lugares también tienen estos movimientos, Sí, ¿no? pero no... A ver, Sí, pero hay el Estado, ciertos pero lugares- el Estado resiste, digamos. hay ciertos lugares donde muchas de las cosas que se copian, viste que los argentinos nos gusta Miami. Sí. Bueno, nosotros copiamos todo lo que viene de ahí. Ahora, andá a Noruega, andá a Dinamarca, andá a esos países que todo el mundo habla que son fantásticos, a ver si vos vas a poder no vacunar a los pibes. No, te cae el Estado Hay encima. claro, No puede hacer ningún trámite el si Estado no tenés la controla vacuna, claro. que estén vacunados los chicos. Sí, ¿Y cómo sí, lo sí. hacen? A través de las primeras infancias en las escuelas, a través de campañas permanentes. La otra cosa es que tenés que salir a buscarlos. Ahora, ¿cómo vas a salir a buscarlos si han desarmado todo el sistema comunitario de salud? ¿Quién va a salir a buscarlo? Claro, los Bueno, trabajadores pero que hacían Armando- esa tarea no están más. Armando, se vio en el dengue, ¿no? Acá en la provincia de Santa Fe. Un plan de vacunas que al principio trastabilló mucho, ¿no? Porque primero dijeron, vamos a salir a buscar a los jóvenes. No sé por qué fijaron el dengue la prioridad en los jóvenes. Bueno, salieron a buscarlo, no lo encontraban. Los jóvenes no querían vacunarse contra el dengue. Es, claro, una rueda que se retroalimenta, un Estado que empieza a ponerse cada vez más débil. Faltan vacunas, faltan agentes sanitarios. Entonces, bueno, Vos Y sabés es que ahí- carísima, la Claro. vacuna del dengue hoy. Sí, también no te- 200 no es lucas gra- vale. Son 2 dosis. 2 dosis, son creo que 200 cada una o 100 y pico cada una. Ahí hay un problema de confusión ideológica. Ujú. Porque yo hablaba de que las vacunas en general son comunitarias. En el dengue no es así. Claro. A pesar de eso tampoco se vacunan. No, se Porque puede. es para protegerme yo solamente. Claro, claro. ¿Me entendés? Ideológicamente una contradicción tienen Porque ahí. ahí te tiene que picar un mosquito, digamos. Sí, te ¿no? tiene que picar el mosquito y por más que yo me vacune no te protejo a vos, porque el que va a infectarte a vos es el mosquito, no yo. Ujú. Por eso es una vacuna individuo específico. No es una vacuna de escudo comunitario. Son dos modelos diferentes, ¿no? No quiero decir con esto que no se vacunen, quiero No, decir porque también que actúa de alguna funcionan manera, de manera sí. diferente, Sí, ¿no? sí. Entonces, en el dengue, a ver, en un país y en una ciudad donde a 20 cuadras tenés campo, tenés villa, no tenés agua potable y tenés basurales a cielo abierto, y la verdad, vamos con el mensaje que hay que descacharrar. Es insólito esto. Sí, la verdad. No podemos descacharrar, tenemos que descacharrar una villa. ¿Cómo haces? Yo me acuerdo cuando estaba de secretario de Salud en Villa Gobernador Galvez,
aparece por primera vez el dengue, nos impactó directo en esa época, e íbamos a la villa, en Villa Gobernador Galvez, y nos mirábamos, le entregábamos folletos, porque era imposible trabajar. Lo que hay que trabajar, ahí hay que trabajar a otro nivel y a largo plazo. Pero después ir a hacer una campaña antidengue en la villa me parece una estupidez. ¿Cómo actuamos? Sí, Digo, cuando hay tantas otras entonces necesidades, vos vas ¿no? y decís que hay que descacharrar y resulta ser que después tenés un montón de gente con dengue y dice, vinieron a decir una cosa y ¿qué pasó? Claro. El Estado ahí no nos cuidó, ¿cómo es? Entonces me parece que hay que tener políticas muy claras donde vas a actuar vos. En las vacunas colectivas, bueno, vos tenés que generar en la escuela, tenés que buscar a los casos, tenés que ir a hacer las campañas sanitarias. ¿Dónde está la publicidad de que estamos... Nadie hace Sí, publicidad? campañas no hay campañas. más. ¿eh? Municipales, Esa era la puede haber pauta, la provinciales. pauta era buena en ese sentido, Sí. ¿no? Ahora yo Tampoco. creo, Armando, que el Estado empieza a retroceder porque toma el pulso de la gente. Entonces dice, voy a hacer una campaña de vacunación, la gente me va a putear porque hay gente que está diciendo que no quiere vacunarse y yo la voy a combinar, pierdo votos, o sea, me parece que estamos ante esa actitud cobarde y especulativa del Estado, en muchos aspectos, lo cual es pernicioso de donde se lo mire. Lo que pasa es que el Estado hay obligaciones que son inherentes a la función del Estado. La salud es inherente a la función del Estado. Yo puedo discutir si el Estado tiene que hacer fábricas de no sé qué, pero la salud y el derecho a la salud debe ser preservado por el Estado. Es una de las pocas cosas que tenemos, la justicia. Hay muchas cosas que el Estado no puede estar ausente, bajo ningún punto de vista. Después, si querés hacer un Estado más chico, más grande, más eficiente o menos eficiente. Sí, eso es otra pero el cosa. Estado tiene que estar, porque yo no me puedo cuidar solo. Primero porque muchas de las enfermedades son comunitarias, y entonces que el que se enferma al de al lado me enferma a mí, y yo me cuidé, pero me enfermé igual. Yo no tuve COVID durante toda la pandemia, y anduve por todos lados, ¿no? Me terminé agarrando el Frankenstein hace un mes atrás o 2 meses atrás. ¿Por qué? Porque ya se relajó todo el sistema, ya nadie se cuida y tuvimos un impacto muy grande del COVID. Sí, bueno, Lo que que pasa es que nadie dice Sí. nada porque no se muere más nadie. En ¿Sabes por qué no se muere Formosa. más nadie? Porque están vacunados. Claro. En Formosa sí, hay preocupación. Chaco también, aparecieron algunos casos y escuchaba una autoridad sanitaria ayer que decía, ojo que sigue siendo tan cruel como antes, Y- digamos, tan peligroso como O sea, antes, ¿no? La cepa que circuló y que seguramente todavía está dando vuelta, que se llama Frankenstein, porque se llama Frankenstein porque agarró un pedazo de cada virus, Porque es un de poquito cada más cepa y se potente. unió y hizo Sí. otro virus, ¿viste? Sí, Típico de los virus. No tiene el compromiso pulmonar. claro. Al no tener el compromiso pulmonar, te sidera, yo la tuve 15 días que no podía comer, bajé 4 kilos en 15 Sí. días, no tenés fiebre en general, no da fiebre, da algún dolor de garganta y el decaimiento que tenés Tremendo, te sidera. Tremendo. Pero no tenés lo que te va a matar, que era la parte pulmonar. Por Sí, lo sí. tanto, bueno, deben haber pasado más de uno desapercibido. Claro. No es que no hay, está circulando. Lo que pasa es que, claro, se mezcló con la gripe, con otras enfermedades del invierno. Ahora, Armando, sobre este retiro del Estado y este debilitamiento y quiebre de agentes sanitarios y eso, la falta de ordenamiento político en salud pública, también se montan las mafias, ¿no? Me refiero al caso fentanilo, ¿no? Ayer estaban reconociendo que son 124 muertos, pero que ahora tienen el número de ampollas contaminadas que pasaron las 155, digamos, ¿no? Es decir, cada una ampolla esa que se usó mató a uno. El ministro de la Nación de Salud ni se mueve del cargo, ¿no? Es increíble, ¿no? Nos conocemos todos. Pues, Así que está claro que el interés del ministro de Salud es otro. No preservar la salud de los ciudadanos. No. Eso está claro. Aparte, cuanto más se enferman, más ganan plata ellos, ¿no? Esa es la verdad. Alguien me dijo alguna vez que bueno, yo hago esta especialidad médica porque acá no curo a nadie. Económicamente es más rentable que curar claro. o que prevenir. Entonces me parece que todos sabemos eso. Yo creo que el fentanilo tiene 2 aristas. Una es lo que estamos viendo, pero por debajo
la investigación debería ser muy fuerte, porque el fentanilo es una droga que mata, que en Estados Unidos es una epidemia mortal de este tipo, y yo no sé si ese fentanilo solamente era para que vos te puedan intubar en una guardia. Yo creo que la investigación de... Bueno, acá el periodista especializado en narcotráfico de Los Santos, Germán, nos dijo que él habló con alguien de la DEA y que la preocupación de la DEA de América Latina es el fentanilo. No es más la cocaína, no lo otro, dice, bueno, hay que combatirlo, arreglarlo, no lo sé, pero el fentanilo es lo que nos preocupa. Porque dicen que es barato de elaborarlo. Es barato de elaborar, es fácil de distribuir. Ahora, vean una filmación de Estados Unidos, los zombies. Sí, lo hemos visto, sí. Entonces creo que es un problema. Yo creo que la investigación de fentanilo, más allá de la salud, debería ser una investigación de por qué se fabricaba en ese lugar, bajo esas condiciones, dónde iban a parar los fentanilos, porque viste que nos empezamos a encontrar que había fentanilos que nadie sabía que estaban en tal lugar, después que se abrió toda la caja de Pandora. No había trazabilidad, digamos. No hay trazabilidad. Claro. No hay trazabilidad. Yo creo que el fentanilo, más tarde o más temprano, si se profundiza la investigación, nos va a sorprender quizás. Pero bueno. En algo ilegal mucho más pesado, ¿no? Sí. O en una prueba para algo más pesado que venía después, ¿no? Está claro. Doctor Armando Perichón, ha sido un gusto tenerlo aquí, ¿eh? No, realmente. encantado. Lo hemos aprovechado de muy buena manera. No, por favor, Leo, a vos. Gracias, doctor. No, Seguimos de esta manera. Así de bien. La última estación antes de caer en la locura.